Si me hace favor de abrir su Biblia allá en Eclesiastés, por favor, el capítulo 3, donde estaremos analizando la palabra del Señor. Quisiera saber, en tanto se acomoda el equipo, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten su mano, por favor. ¿Cuántos tienen hijos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos tienen hijos entre 0 y 5 años? 0 y 5 años. Miren, desde aquí alcanzo a ver las ojeras. Estos son los desvelados, ¿a poco no? ¿Recuerda usted cuando sus niños eran pequeños, entre 0 y 5? ¿Verdad que sí? ¿Qué recuerdos aquellos, no? No lo dejaban a uno dormir. Cuando llegaron nuestros hijos, decimos nosotros, llegó la luz del hogar, porque a partir del foco no se apaga, toda la noche encendido el foco, que no nos deja descansar. Pero las cosas cambian en la medida que pasa el tiempo, y algunos llegaron a tener hijos entre los 10 y los 15 años. Levanten su mano, 10 y 15 años. Mire la frustración en la expresión de mis hermanos. Esta es la etapa de la adolescencia. Ah, qué barbaridad. Recuerda cuando eran chiquitos, qué fácil era controlar a los niños. Ahora los vemos adolescentes y cómo le sacan a uno canas verdes. Pero el tiempo pasa y entonces tenemos hijos entre 20 y 25 años. Levanten su mano. Mire el orgullo, la tranquilidad, el reposo. Nuestros hijos ya terminaron una carrera profesional, algunos están en el trabajo y eso nos hace sentir contentos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros hijos están entrando al mundo productivo. Finalmente, ¿cuántos de ustedes tienen hijos mayores de 30 años? Levanten la mano. Este es el rostro de la depresión. Muchas gracias. Pueden bajar su mano. Nuestros hermanos ya se dieron cuenta de que el tiempo pasa y que los hijos se van. Los hijos se van. Y esa es la ley de la vida. La Escritura nos dice, ahí en Eclesiastés, vaya conmigo al capítulo 3, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Traje algunas diapositivas para que podamos estar un poquito más en contacto y de alguna forma gráfica usted pueda identificar lo que el autor quiere expresarnos. Ahí está bien, ahí va a quedar bien. Gracias, mi hermano. Lo que pasa es que pues mi hermano David pues ya sabe el tamaño que tiene, pero su servidor fue hecho en poquito. Entonces miren nomás, si me quedo aquí los micrófonos me van a tapar. La forma más fácil de representar una vida es como ve allá al frente, con una línea. La vida es verdaderamente breve, mis hermanos. ¿Recuerda cuando tendría usted algunos 15, 20 años de edad y cómo pasaron los años? Hoy día tiene un poquito más de 15 a 20 años. Hoy día se levanta en la mañana y se mira al espejo. ¿Y qué es lo que mira en el espejo? ¿Verdad que sí? Las hermanas vieron belleza, por supuesto, mírese nada más. ¡Qué barbaridad! Pero ¿ya vio lo que miran los hombres? Los hombres no vemos belleza en el espejo. Los hombres somos honestos. Comenzamos a ver las entradas, vemos las canas. Nosotros nos miramos al espejo para ver la fuerza de la gravedad que tiene sobre nosotros y nuestro cuerpo el paso del tiempo. ¿Sabe qué es lo que vemos en el espejo cada mañana? Que nos estamos muriendo, mis hermanos. Esa es la verdad. Nos estamos dando cuenta que el tiempo pasa y como dice Eclesiastés el capítulo 3 en la primera frase, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiera debajo del sol tiene su hora y que habrá un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Tiempo para morir. Esta semana una iglesia me llama y me piden que como psicólogo y como pastor, como creyente, como hermano en la fe y como amigo pueda ir a apoyar a la iglesia, porque en un viaje misionero, escuchó bien, en un viaje misionero sirviendo al Señor en la Sierra Huichola hubo una desgracia.
Antes de llegar a la Sierra Huichola, un árbol cayó encima del camión y murió una nena de 15 años. Tenemos la buena costumbre como familia de juntarnos los sábados, desayunar y tener un devocional familiar mientras vamos a desayunar. Y yo decía a mis hijos, mi esposa y yo tenemos 5 hijos, y yo le decía a mis hijos, les conté este evento tan fuerte, y yo les dije, mis hijos, ¿creen ustedes que a Dios se escapó esa coincidencia de que el árbol hubiera caído en el autobús, en el lugar indicado donde fue y quitó la vida a esta pequeña de 15 años? La respuesta es no, porque la Escritura nos dice que ni una hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces todos tenemos una fecha para morir, y esa fecha está escrita. ¿Quién, dijo nuestro Señor Jesucristo, por mucho que se afana, puede añadir a su vida un día? Imposible, imposible. Mi hermano, tenemos fecha de caducidad escrita en la piel, tatuada en nuestros días. Y si bien es cierto que algunas personas rebasan los 90 y 100 años, su tiempo de morir no ha llegado aún. Y pueden estar en un accidente terrible y no van a morir porque su día final determinado por Dios no ha llegado. Y este rey lo primero que nos hace reflexionar es que tenemos un tiempo para nacer, pero también tenemos un tiempo para morir. Y si continuamos la lectura de la palabra, se va a dar cuenta que dentro de esa línea del tiempo hay una serie de cosas que tenemos que hacer. Vea los contrastes. Hay un tiempo, dice el verso 2, para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo de matar, un tiempo de curar. Un tiempo de destruir y un tiempo de edificar. Hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír. Hay un tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay un tiempo de esparcir piedras y otro tiempo para juntarlas. Hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. En fin, usted va a observar en este relato que dentro de esa línea que observa allá al frente, todos nosotros tenemos un tiempo para iniciar nuestro conteo y tenemos un tiempo para concluir nuestro trabajo debajo del sol. Y dentro de esa línea del tiempo tenemos que hacer una serie de contrastes. Una serie de contrastes. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para arrancar. Hay un tiempo para edificar y un tiempo para derribar. Mi hermano, hoy día, como padres de familia, estamos en el tiempo para derribar. Derribar las ideas que el mundo quiere meter a nuestros hijos sobre su sexualidad, sobre su vida, sobre el dinero, sobre la felicidad, sobre sus derechos, sobre su cuerpo, sobre las indicaciones que Dios nos da. Y es un tiempo que nosotros como padres tenemos que sentarnos con nuestros hijos para enseñar los principios bíblicos. Ese es nuestro tiempo para sembrar o para edificar. Pero habrá un tiempo para derribar ideas que el mundo quiera sembrar en la mente de nuestros hijos. Lo que tenemos que comprender, según se observa allá al frente, es que la vida, mis hermanos, se divide en 3 bloques importantes. Se observa en la parte de enfrente, va a darse cuenta que tenemos una primera etapa en la vida que se llama etapa de desarrollo. Luego vamos a entrar en una etapa número 2, ahí tendríamos de 25 a 50 años de edad. Es decir, de 0 a 25 años, los padres tenemos que sembrar, tenemos que edificar, tenemos que disciplinar, tenemos que educar a nuestros hijos para que luego ellos entren a una etapa número 2, de 25 a 50 años, para que ellos entren a la etapa productiva. Luego, cuando llegamos a los 50 años, nos encontramos con una rampa que nos lleva directo al panteón. ¡Qué caray! Así es esto.
Mi hermano, le tengo noticias. Nos estamos muriendo. Mire, cuando yo cumplí 50 años, llegué a los 50 años y yo sentí el bajón de la rampa. ¿Viera qué bonito es eso? ¿Viera qué divertido es eso? Y ya veo a mis hijos levantando el vuelo. Nuestro hijo mayor se casa en el mes de marzo y estamos en la etapa, mi esposa y yo, en donde los hijos se comprometen y empiezan a tomar decisiones muy fuertes, y sus decisiones les están trayendo consecuencias a nuestros hijos como a sus hijos. Pero llega el tiempo en que mi esposa y yo tenemos que divertirnos en la rampa de la bajada mientras vemos que nuestros hijos están levantando el vuelo. Miren de nueva cuenta, ahí en Eclesiastés el capítulo 3. Si usted se da cuenta lo que dice la Escritura en el verso 5, dice que hay un tiempo de esparcir piedras y otro tiempo de juntar piedras. Dice que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. ¿Lo escuchó? Bien. Hombres de familia que me escuchan hoy, hombres casados que tienen el privilegio de tener una esposa a un lado, mis hermanos, este es el tiempo de abrazar. No le dé la vuelta, por favor. Ahí tiene a su esposa y es el momento de abrazarla. Jóvenes que me escuchan hoy, jóvenes solteros que no tienen un compromiso aún, es un tiempo de abstenerse de abrazar. Oiga, ¿no se da cuenta que esto está invertido? Marido y mujer sin contacto físico, exponiéndose al riesgo de la infidelidad. ¿Por qué cree que escribí un libro llamado Hombres Infieles? ¿Por qué cree? Porque la infidelidad va a la alza de una forma impactante y tenemos que levantarnos con la palabra de Dios y explicar lo que la palabra de Dios dice acerca de la infidelidad. Pero en frases tan simples como estas nos dice las raíces de la infidelidad. ¿Por qué hay tanta infidelidad hoy día? Tanto adulterio hoy día, porque los hombres no se toman el tiempo para abrazar. Así de simple. Mire, ¿recuerda usted cuando eran jóvenes? Bueno, corrijo, un poquito más jóvenes que lo que son ahora. Bueno, solteros. ¿Recuerda cuando eran novios? Hermanita, ¿a poco no usted no hallaba cómo quitarse de encima al hermano que andaba ahí duro y dale, duro y dale? ¿A poco no? Buscando los rincones oscuros, eso es cierto. Así estaba el tema. Oiga, se comprometieron, se casaron, ¿y qué ocurrió? Pues el marido sigue buscando los rincones oscuros para que usted no lo encuentre. ¿Se da cuenta? Estamos desobedeciendo los principios básicos, que es tiempo de abrazar. Es tiempo de abrazar. Mis hermanos casados, les daría yo la tarea de que lean los libros poéticos y se den cuenta cómo Dios exalza la relación íntima, marido y mujer, bajo el compromiso. Por favor, obedezca lo que está escrito para que pueda cerrar la puerta a la infidelidad en su hogar. Pero instruya a sus hijos acerca de estos principios básicos. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a generar confianza en ellos mismos. Pero cuando nosotros empezamos a ver hijos que generan desconfianza en ellos mismos, algo estamos haciendo mal. Quizá no nos estamos tomando el tiempo como padres de poner nuestra mano todopoderosa para un hijo de 5 o 6 años sobre el hombro de nuestro hijo y decirle: bien hecho, campeón, lo hiciste bien. Cuando el padre de familia se toma el tiempo para mirar a los ojos a su propio hijo y tocar a su hijo y confirmar a su hijo, el hijo genera confianza básica. De lo contrario, el muchacho comienza a desarrollar desconfianza, escuche, de él mismo. Si un niño genera confianza básica, está listo para tomar la iniciativa de la vida. Todos aquellos que tenemos el privilegio de ser padres, recordamos el tiempo cuando nuestros hijos eran pequeños. Y usted podía ver desde niño que su hijo estaba desarrollando confianza básica
observando la iniciativa que tomaba su hijo. Recuerde cuando llevaba a su hijo con la vecina, quizá el niño de 4 años de edad, y había un triciclo en la casa de la vecina. ¿Qué hacía su hijo? ¿Pedía permiso? ¿Verdad que no? Tomaba la iniciativa. ¿Por qué? Porque tenía confianza en él mismo y el niño iba y trepaba el triciclo. Eso es un desarrollo normal. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos cuando están prensados a las faldas de su madre, observando el triciclo a lo lejos, queriendo subir al triciclo y no lo hacen? La vecina observa a la criatura y todavía le dice al niño: ¿te quieres subir? Y el niño dice que no. Mire, yo creo que hasta el chiquillo dice: ¿por qué dije que no? Si yo me quería subir. ¿Sabe por qué el niño dijo que no? Porque el niño está desarrollando una mezcla rara de vergüenza y duda de él mismo. Pero ¿por qué un niño desarrolla vergüenza y duda? Porque hay padres en casa que no se toman el tiempo para tratar con ellos. Pero imagina un chiquillo que desarrolla confianza básica, que toma la iniciativa, está listo para desarrollar toda su creatividad. Aquí hay un punto importante, mis hermanos, porque los niños en esa etapa comienzan a hacer dibujos. Y yo estoy seguro que sus hijos le han llevado algún dibujo para que lo vea. ¿Qué hace usted cuando ve el dibujo de su hijo? Bueno, cuando la mamá ve el dibujo, siempre dice que está hermoso, siempre. Pero cuando el papá ve el dibujo, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Y el niño le dice: ¿cómo que qué es esto? Es mi tío Juan, dibujé al tío Juan. Esto está muy feo, le dice el papá. ¿Cómo se va a sentir el chiquillo cuando el padre de familia está exponiendo los errores del dibujo de un hijo? Va a desarrollar un complejo que se llama complejo de inferioridad. El muchacho se va a sentir inferior. ¿Por qué? Porque no recibió la aprobación paterna. Y eso es un error. Déjeme darle un dato. Como psicólogo analizamos a los niños a través de sus dibujos. Y déjeme decirle algo: cuando un chiquillo traza un dibujo y trata de hacer un trazo de la cabeza acorde a los hombros, acorde al cuerpo, y la figura se ve sobre una línea, es decir, no, el mono está chueco, es un niño que se interesa por ciencias exactas. Está usted frente a un futuro ingeniero, está usted en un futuro administrador, un futuro contador, porque le gustan los números, la cuadratura, la exactitud. Pero si el padre de familia no se toma el tiempo de sembrar y construir ideas positivas de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, el niño comienza a desarrollar un complejo de inferioridad. Pero hay otros niños que no les interesa el trazo. Al contrario, hacen un dibujo con líneas raras, no definidas, la cabeza enorme, los brazos largos, las piernas chiquitas, el mono está medio chueco, y le pone interés en los colores que utiliza para dibujar el trazo. Está usted frente a un artista, a un muchacho que le interesan las humanidades, no los números. Está usted frente a un psicólogo o un futuro pastor. ¿Sabía usted eso? Pero si el niño dibuja una silueta, pero pone especial interés en dibujar las costillas, los dientes, los ojos, los riñones, y le pide usted a un chiquillo de estos que le dibuje un paisaje, y le dibuja los peces, y los peces les pone esqueletito, ese niño no es un asesino, es un doctor. Bueno, pues casi, ¿verdad? No se crea. Le interesa la biología. Cuando los padres de familia nos tomamos el tiempo
para acercarnos a nuestros hijos, hablar con ellos, estamos desarrollando algo tan importante hoy día que se llama identidad. Oiga, ¿cuántos problemas tenemos hoy día en la sociedad con el tema de la identidad? ¿Nota eso? Vea ese esquema. ¿Por qué tus muchachos comienzan a asociarse sexualmente un niño con un niño? ¿Por qué cree? Observe el cuadro. El muchacho, en lugar de desarrollar identidad, está desarrollando confusión en sus papeles y en sus roles. ¿Por qué? Vea las palabras de abajo. Porque el niño tiene desconfianza de él mismo, el niño tiene vergüenza y culpa de él mismo, el niño tiene un complejo fuerte de inferioridad y el muchacho está confundido en sus roles. Por eso ese niño se asocia con un niño varón que lo va a hacer sentir con una identidad, y entonces esto los va a confundir en su identidad. ¿Nota? Es simple. Pero vea el esquema del muchacho que desarrolla. Que Dios los proteja. ¿Sabe usted que la muerte está a la vuelta de la esquina? Escuchamos esto todo el tiempo, estamos acostumbrados. No se acostumbre a esto, pero va a notar esto en aumento. Eso nos enseña la palabra de Dios. Cada vez el crimen está peor, mucho peor, y eso es triste, verdaderamente triste. Esperemos nosotros que estemos a tiempo, porque quizá ese es un vecino suyo al que usted no le habló de Cristo y hoy día está a punto de morir. Eso pasa a cualquier instante y muy ad hoc a este tema. Y entonces, si vemos un muchacho con confianza básica que toma la iniciativa en tiempo y forma, vemos un muchacho creativo, un muchacho que tiene sólida su identidad, es un muchacho que está listo para la intimidad. Mire la parte más hermosa. Está listo para elegir a una pareja, a un esposo, a una esposa. ¿Para qué? Para iniciar el ciclo de la vida en la etapa de la productividad. Qué hermoso es seguir en tiempo y forma lo que Dios nos pide. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros en nuestros valores no tomamos a la familia como una prioridad, tomamos el trabajo como una prioridad, los pagos, los ahorros, o quizá el deporte, o quizá nuestros gustos, y no estamos tomando el tiempo en esa breve línea del tiempo para formar a nuestros hijos, y entonces nuestros niños están creciendo aislados. Me permito leer una parte acerca de este esquema. Para aquellos que tienen el libro, porque algunos ya lo tienen, seguramente van a encontrar ese esquema ahí. Pero cuando llegué a explicar el esquema de la intimidad contra el aislamiento, permítame leer un poquito de lo que puse aquí. Este será el escalón previo a la productividad. La intimidad alude primeramente a la capacidad de abrir el corazón ante alguien más y compartir nuestros secretos. Es la habilidad de socializar, de crear y mantener una amistad. La intimidad es la fuerza que lleva al joven adulto a confiar en alguien como compañera en la escuela, en el amor o en el trabajo. Este será el momento en el que el joven desarrollará el valor de la lealtad y la fidelidad. Hacer amigos es una de las habilidades más importantes para la vida. Un sujeto aislado no negocia, no compra, ni vende, no conecta, no convive, no ama, ni es amado. Se estanca, no produce. Por eso cuando vemos a nuestros hijos en los juegos electrónicos, metidazos en los juegos electrónicos, trabados en los juegos electrónicos, el muchacho está poniendo gordo, 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 gordo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que mueve son los dedos. Vemos un niño así, nos preocupa. ¿Sabe por qué? Porque no puede llegar un chiquillo así a pedir un empleo y decirle al jefe de reclutamiento de personal: oiga, dígame su currículum. Ni modo que el niño le diga: soy experto en Mario Bros. ¿Se fija? Sabemos que esto lo va a estancar. Mario Bros, creo que me vi viejo, ¿verdad? Bueno, mire, le iba a decir Pac-Man, fíjese nomás. Mi hermano, obedezcamos a la palabra de Dios. Este es un tiempo para los nuestros. Cuando menos piense,
No va a haber juguetes tirados en las escaleras ya, ni rayas en las paredes, ni peleas entre los chiquillos. Va a llegar el momento donde esa casa va a quedar sola. ¿Y sabe con quién se va a quedar usted? Repito, ¿sabe con quién se va a quedar usted? ¿Sí? Con el enemigo. Porque entonces va a descubrir que en los últimos años ha dormido con el enemigo. ¿No se había dado cuenta usted? ¿Por qué? Porque no se tomó el tiempo para abrazar a su esposa. La esposa no se tomó el tiempo para confirmar a su esposo y no faltar al respeto al esposo. Mis hermanos, es el tiempo de hacer un análisis de nosotros mismos. Y entonces dejemos a un lado a los chiquillos y pensemos en nuestra línea del tiempo. Vayamos a Génesis, por favor, el capítulo 1. Mire qué hermosa es la palabra de Dios. En el principio, ya no va a hablarnos de nuestra línea del tiempo, sino que va a hablar de la línea del tiempo en general. Bueno, pues en el principio de los tiempos, Dios creó los cielos y la tierra, pero dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas cubrían los abismos y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, qué locura. Cuando escribí este segundo libro, ¿sabe qué hice? Como yo no puedo hablar de mis pacientes porque es confidencial, entonces se me ocurrió llamar a mi consultorio a más de 20 personajes bíblicos. ¿Qué viene a su mente cuando escucha Moisés? ¿Se imagina usted un hombre vestido a traje a rayas, con una vara, con las tablas de la ley del otro lado, en una montaña, en una pose más o menos así? Les digo que yo me decía mi hermano, ¿quieres un micrófono de estos? No, yo siempre los descompongo, pero mire, también estos los descompongo. Bueno, volvemos con Moisés. Nos imaginamos a Moisés, ¿a poco no? De esa forma, en una pose. Lo imaginamos abriendo el mar, lo imaginamos dictando la ley al pueblo de Israel, lo imaginamos saturado en el trabajo guiando al pueblo de Israel, lo vemos golpeando la peña de Oreb, brotando el agua para el pueblo de Israel. Siempre lo vemos en su ministerio. Pero ¿sabía usted que Moisés era un hombre casado? ¿Sabía usted que Moisés tenía 2 hijos? ¿Sabía usted que Moisés discutía con su esposa? ¿Sabía usted eso? ¿Verdad que ni nos imaginamos eso? ¿Cómo se imagina usted a Moisés discutiendo con su esposa? Nosotros respetamos a Moisés. Pero la esposa no. Así como al pastor. Yo no sé nada, soy inocente. Así como el pastor. Usted se imagina que los pastores tienen una vida perfecta, que nadie los cuestiona. ¿Sabe quién es el primero en cuestionar al pastor? La esposa, los hijos. ¿Y sabía usted que eso es cosa de Dios, no cosa de nosotros? ¿Sabía usted que Moisés en sus conflictos familiares tenía momentos de desesperación con relación a su familia? Claro que sí. Moisés no era un ángel encarnado, Moisés era un ser humano, como usted y como yo. El rey David, en un momento tan importante en su vida ministerial, escuche, cometió adulterio. Era un ser humano, como usted y como yo. Ha observado a Noé, y que Noé libró un diluvio con una obediencia incuestionable. ¿Y sabía usted que después del diluvio terminó ahogado de borracho? Era un ser humano como usted y como yo. ¿Por qué cada personaje bíblico tiene esa mancha
en su historia. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que usted y yo nos enteráramos de que también estamos tomando decisiones en la familia todos los días. Entonces yo tomé a estos personajes bíblicos, los invito a mi consultorio y comienzo un análisis de las vidas de estos hombres. Pero tenía que comenzar desde el principio. Escuche esto, por favor. Es la madrugada del último día del año, miércoles 31 de diciembre de 2014. El reloj marca las 4:35 de la mañana. Este año está por expirar y 2015 por comenzar. Creo que es un buen momento para iniciar nuestro viaje. La oscuridad y el silencio me rodean. Solo la luz de mi computadora ilumina mi rostro. Abro las páginas electrónicas de mi Biblia y comienzo la lectura en el Génesis capítulo 1. El relato nos lleva al principio, al momento en el que Dios creó los cielos y la tierra, pero las 3 primeras ideas que presenta este sagrado libro nos dejan sin aliento. Dice que en el principio todo era un caos, que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían los abismos. La oscuridad y el silencio de mi habitación facilitan que mi mente viaje al principio de todo. Imaginar aquel escenario nos llena de temor. Largas extensiones de agua sin un lugar seco, elementos mezclados, densas tinieblas. No existía un lugar en toda la tierra donde sentirse a salvo bajo tan desolador escenario cubierto por aquel silencio de sepulcro. A pesar de todo, la siguiente frase del relato cambia el sentido de la línea del tiempo. Escuche esta frase: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios moviéndose, Dios diseñando, Dios creando. La pura idea nos ofrece descanso, porque en medio de aquel caos podemos entender que también existe una mente inteligente que está en control de todo y que tiene un plan. ¿Por qué la Escritura inicia diciéndonos que Dios creó todo en 7 días? Y el primer día llama mi atención cuando Dios, con el poder de su palabra, ordena: hágase la luz. ¿Por qué es importante? Porque ese día Dios estaba creando con el concepto de la noche y el día, el tema del tiempo. Un día, una noche, un día, una noche. Dios quiere, mi hermano, que contabilicemos nuestros días. ¿Por qué es importante? Porque con esto Dios otorgaría a su creación un espacio y un tiempo para realizar una misión en la vida. Y a los primeros que les otorgó una misión, ¿a quienes fueron? Adán y Eva. Usted conoce el relato, dé la vuelta a la página. En el capítulo 3, ¿qué se nos narra? La caída del hombre. Dice la Escritura que la serpiente era astuta en el verso 1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y empieza un proceso de cuestionamiento ¿de qué? De la palabra de Dios. Dios siempre ha dado al hombre un espacio y un tiempo. Y en ese tiempo le da una responsabilidad. En ese caso, Adán y Eva tenían una responsabilidad. ¿Cuál era? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la consecuencia era esta: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Morirás. No vas a morir, le dijo la serpiente a Eva. No vas a morir, sino que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, porque ese árbol te va a abrir los ojos. Eso era cierto, La parte de te va a abrir los ojos al entendimiento del bien y del mal era cierta, pero no moriréis, no era cierto, porque el diablo siempre hilvana entre la verdad de Dios sus mentiras. ¿Para qué? Para desviarnos de la palabra de Dios. Siempre. Esa es su manera de trabajar en los creyentes.
Y entonces sabe usted el relato donde Eva toma una decisión y atrae una responsabilidad hacia sí misma cuando toma de este árbol y come del fruto, desobedeciendo a Dios. Luego dice la escritura que le dio a su esposo. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán mientras Eva conversaba con la serpiente? ¿Dónde cree que estaba Adán? ¿En el trabajo? ¿En el baño? ¿Nadando? ¿Comiendo? ¿Durmiendo? ¿Sabe dónde estaba Adán? Ahí, observando. ¿Cómo sabemos que Adán estaba observando? Es simple. La letra I hebrea nos habla de continuidad en el tiempo. Es decir, Eva tomó y dio a su esposo. Y no fue decirle, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que te voy a dar de la manzana. Perdone, la manzana, ya patiné. ¿Se fija cómo el diablo hilvana sus mentiras? Siempre se dice que era una manzana. ¿Quién sabe qué fruto era? Pues, por favor, borre esa parte de manzana. Continuemos. Adán, aquí estoy, te voy a dar del fruto prohibido. No ocurrió así. Dice que ella comió y le dio. Comió y le dio. Y él comió igual que ella, sabiendo las leyes de Dios, sabiendo los límites de Dios, desobedeció la ley de Dios y acarreó la condenación. Pero ¿sabe qué me encanta del relato? Que Dios busca al hombre. Qué descanso. Los salmos que fueron leídos hoy, ¿notó la presencia de la palabra perdón? En el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades. En el Señor hay misericordia y perdón, y Él redimirá los pecados de su pueblo. Yo estaba escuchando y diciendo, Señor, tenemos que hablar del tema. Definitivamente tú quieres que hablemos de este punto, de la misericordia y el perdón después de la caída del hombre. Y lo primero que tengo que decir al respecto es que Dios buscó al hombre. Bien, pregunto, ¿qué haría usted si usted fuera Dios? ¿Qué haría con Adán si usted fuera Dios? Mire, yo lo he pensado muchas veces. Ya le advirtió a Adán, ya le puso la ley en claro. Fue muy simple: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Y sabe qué hubiera hecho yo si hubiera sido Dios? Yo me quito el fajo y le pongo 3. O le echo un sermón de esos que yo me aviento, porque para sermonear yo soy bueno. ¿Qué no hacemos eso con nuestros hijos todos los días? ¿Qué no les mostramos a nuestros hijos las leyes? Luego de que rompen las leyes, ¿los sermoneamos? ¿No le decimos a nuestros hijos, te lo dije? ¿No criticamos y señalamos a nuestros hijos? ¿En qué momento, mi hermano, vamos a mostrar la misericordia que Dios mostró al primer hombre en ese inicio de los tiempos? ¿Sabe qué hizo Dios? Dios le lanzó a Adán una pregunta. ¿Cuál pregunta era? Observe el cuadro. En nuestra línea del tiempo tenemos un pasado, un presente y un futuro que Dios quiere que tengamos, que no sabemos cuánto tiempo ocurrirá. Si usted traza un círculo en torno a su presente y se plantea usted la pregunta básica que Dios le hizo a Adán, se va a dar cuenta de que hay cosas en su vida que no le gustan. No le gustan. Mire que Dios, cuando comienza a contactar al hombre, dice la escritura que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Y en el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó, estoy en Génesis capítulo 3 verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bien, ¿qué no Dios lo sabe todo? Entonces, ¿por qué le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios estaba en el huerto? Adán, ¿dónde estás que no te veo? Oiga, Dios
Lo sabe todo. Por favor, cuando se plantee como padre esta pregunta número 1, que Dios quiere que nosotros nos planteemos, no responda de forma geográfica. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán, pero escuche esto, era Adán el que ya no sabía dónde estaba. ¿Por qué no? Porque había roto con la comunión con Dios. Y esto le llevó a Adán a perder el sentido de su propia existencia. Por eso es tan importante que nos planteemos la pregunta número 1, la pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Mire, mi hermano, si esta parte de enfrente representara la línea del tiempo de su servidor, en casa, en mi familia, mueren en un promedio a los 70 años de edad. Quiere decir entonces que en mi línea del tiempo yo no estoy aquí, yo estoy más o menos aquí, tengo 50 años, es decir, me quedarían, en el mejor de los casos, 2 décadas por vivir. Mire que ya siento el frío del invierno. Y en algunos casos hay quienes no están en este punto, sino que están en este punto. Es decir, ya comienzan a ver materializada su lápida. No se ponga serio, hombre, sonría. Se está usted muriendo, son buenas noticias, de verdad. Oiga, tenemos una misión que cumplir en esta línea del tiempo, espero que la esté cumpliendo, porque si no, le va a dar frío cuando llegue al final de la línea del tiempo, porque quizá no aprovechó el tiempo, no midió el tiempo, no contó sus días como Dios quiere que lo hagamos. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás?, se refería a esa línea del tiempo. Y Adán tenía que responder, ¿dónde estoy? Estoy escondido detrás de un árbol, pero ayer era yo el Señor de la tierra, hoy día tengo vergüenza y culpa. Y eso le hubiera llevado a Adán a un análisis. Pero ¿cómo respondió Adán a Dios? Le dijo, aquí estoy, Señor, atrás del árbol, por favor, como si Dios no supiera que Adán estaba escondido atrás de un árbol. Así estamos usted y yo, respondiendo mal a las preguntas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la psicología está metiendo muchas mentiras equivocadas en la mente de la gente. Mire, si ve un psicólogo, tenga cuidado, por favor. Hay psicólogos de los buenos, créame, espero ser uno de ellos. Y hay psicólogos entre nosotros, seguramente, espero que sigan la palabra de Dios para saber que están en el camino correcto. Pero hay muchos psicólogos que no se plantean las preguntas de Dios, sino que cuando ven que el hombre tiene una pregunta, ¿dónde estoy?, y ven que hay cosas que no le gusta, lo hacen mirar al futuro y le preguntan, ¿dónde quieres estar? ¿Sabe usted que eso es un error? Es un error. Lo voy a demostrar de una forma simple. ¿Cuántos de ustedes han hecho ejercicio y no adelgazan? ¿Sabe por qué? Porque no se plantean las preguntas correctas. Usted dice, ¿dónde estoy? Estoy con sobrepeso. ¿Dónde quiero estar? Quiero estar en mi peso ideal. Y entonces de inmediato respondemos a la pregunta número 4. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para cerrar esa brecha que genera ansiedad en el ser humano? Por eso el hombre dice, ¿dónde estoy? Estoy endeudado. ¿Dónde quiero estar? Quiero estar libre de deudas. ¿Qué debo hacer? Voy a hipotecar mi casa. Es real. ¿Por qué la gente se hunde todavía más? Porque no se han hecho la segunda pregunta que Dios le hizo a Adán. La segunda pregunta que Dios le hizo a Adán es simple: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero escuche, ¿qué has hecho? No alude al futuro. ¿Qué has hecho? Alude al pasado. ¿Por qué Dios quiere que nos planteemos la pregunta, ¿qué has hecho? Adán tenía que responder, ¿qué has hecho? ¿Para qué? Para que supiera qué debe hacer. Pero si usted
desde un punto de vacío se plantea una pregunta sobre el futuro, está usted tomando la responsabilidad de su cuidado, que debería estar en las manos de Dios, la está tomando en sus manos. Por eso está usted tan ansioso, por eso no duerme bien, por eso el corazón late a prisa en las noches y se le va el aire y anda pegándole duro al tafil, durísimo, para bajar la ansiedad. ¿Por qué? Porque no se ha planteado las preguntas correctas que Dios nos hace. Por favor, mi hermano, espero dejarle una idea en su mente. Tómese el tiempo de responder a las preguntas como Dios lo plantea. De pronto nosotros nos damos cuenta en dónde estamos y estamos endeudados y no respondemos la pregunta número 3 del diagrama, que sería la pregunta número 2 que Dios le hizo a Adán: ¿qué has hecho? Y entonces Adán, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho?, ¿qué respondió Adán? ¿Verdad que sí? A ver, Adán, por favor, la pregunta de Dios es muy simple: ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? Y mire la respuesta tan humana, tan inteligente, tan evasiva de la propia responsabilidad. Y entonces Adán dijo: la mujer que tú me diste. Es decir, o la mujer es culpable, o tú, porque tú me diste a esa mujer. Fíjese nomás, ¿a poco no ha culpado usted a su suegra? ¿Verdad que su esposa es igualita a su mamá? ¿Verdad que es igualita a su papá? ¿Verdad que ha culpado a sus suegros? ¿Verdad que no ha asumido su propia responsabilidad? No, yo no estoy gordo por mis malos hábitos. No, es culpa de la señora del pozole. Es que hace un pozole tan rico, oiga. ¿Verdad que somos rápidos para evadir la propia responsabilidad? Mi hermano, el tiempo corre y hubo un día donde un hombre esperó demasiado, un siervo de Dios. Abra conmigo la escritura, primero de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. Vea el verso 22. La primera frase dice que Elí ya era un hombre viejo. Es decir, para Elí ya había pasado el tiempo. Y escuchaba, dice el verso 22, de los malos procederes de sus hijos. ¿Qué hacían sus hijos? Vaya al verso 12. Dice que los hijos de Elí, capítulo 2, primero de Samuel, verso 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Sabe qué hacían esos hombres? Ellos se acostaban con las mujeres que buscaban piadosamente a Dios. Los hijos del pastor estaban acostándose con las fieles de la iglesia. Sí, ese es el cuadro. Digo, para que tengamos una idea de cómo ocurrían las cosas. Los hijos del pastor son los que se roban las ofrendas y los que lo gastan en los antros allá afuera. ¿Se imagina? Mi hermano, repito, no sé nada de mis hermanos pastores, ¿de acuerdo? No me vea extraño, yo no sé nada, yo soy inocente. Pero para darle un ejemplo de lo que está ocurriendo en nuestros días, en tantas iglesias, es lo mismo que ha pasado desde el tiempo de Elí, uno de los jueces, profetas y líderes de Israel. Sus hijos eran los perversos, que se robaban las ofrendas, que hacían pecar a Israel, y eran hombres impíos. Y él, siendo un viejo, dice que Elí era tan viejo ya que escuchaba lo que sus hijos hacían con todo Israel. Estoy en el verso 22. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena esa fama que yo escucho, pues hacéis pecar
al pueblo de Jehová. Luego dice el verso 25 que si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo van a juzgar. Pero si el hombre peca contra Dios, Elí debió tomarse el tiempo para mirar en el tiempo y regresar a este punto y entender cuando tenía chiquillos en casa, pequeños. Y Elí tenía que tomarse el tiempo para decirle: mijo, esto es bueno, esto es malo, esto se puede, esto no es negociable. La escritura dice esto, respecto a aquello, y tenía que instruir a sus hijos. Pero dice la palabra de Dios que Elí no instruyó a sus hijos. ¿Dónde nota eso? Vea el verso 12 otra vez. Dice que los hijos de Elí eran hombres perversos que no conocían a Dios. ¿Cómo puede ser que los mismos líderes y los hijos de los líderes no conozcan la verdad de Dios? Dios juzgó a Elí por 3 pecados. Yo trataba en este libro, porque fue uno de mis invitados, Elí. ¿Por qué fue uno de mis invitados? Por el dolor que asumo que Elí sintió. Ha de haber sentido un dolor tan intenso cuando veía que sus hijos pecaban de esa forma. Los pecados de Ofni y Fines fueron evidentes, pero ¿cuál fue el pecado de Elí? Yo puedo ver 3 pecados manifiestos en su función paterna. Primero, no instruir a sus hijos en el conocimiento del Señor. ¿Qué no ha escuchado Deuteronomio capítulo 6? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, la mente y las fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy van a estar en ti para que puedas enseñarlas a tus hijos en el camino, en la casa, escríbelas en los postes, atibórralos de la palabra de Dios. Elí no hizo esto. Pero cuando Dios habló a Samuel, le dijo esto: Samuel, debes saber que voy a juzgar a Elí, porque Elí honró más a sus hijos que a mí. Imagínense nada más, honrar más a los propios hijos que a Dios. Mi hermano, esto debe llamar nuestra atención, porque muchos de nosotros tenemos tanto amor por nuestros hijos que estamos perdiendo en el proceso a nuestros hijos. Me invitaron a Colombia, la próxima semana, Dios mediante, estaré por allá. Una universidad del mundo. Yo decía a mi hermano que yo soy una oveja disfrazada de coyote, o sea, al revés. Fíjese, ya tendré la oportunidad de leer mis libros. La UNAM me invitó a publicar con ellos. La doctora, que fue mi directora de tesis por allá en la maestría, me dijo: este libro está buenísimo, vamos a publicarlo con la UNAM. Y yo le dije: no. Me dijo: ¿no quieres currículum para tu vida? Le dije: el currículum sería buenísimo, pero te pregunto a ti, ¿me vas a dejar citar la palabra de Dios? Bueno, es que esto es ciencia. Oye, espérame, para mí la palabra de Dios es ley. Y si yo no puedo citar la palabra de Dios, lo agradezco. Y todavía en el examen profesional me lo volvió a proponer, mi esposa estaba ahí. Y te digo frente a mis compañeros doctores: vamos a publicar ese libro. Si no te gusta la UNAM, la UNIVA, si no el IMSS, porque trabajo en las 3 instituciones. Y le dije: lo agradezco enormemente, es un honor, pero no, gracias. Prefiero tocar puertas por todos lados donde me dejen publicar la palabra de Dios, porque si yo no hablo de la palabra de Dios, ay de mí, ay de mí. No puedo honrar más mi vida, no puedo honrar más a mis hijos. Y en Colombia me invitan a hablar del equilibrio, amor y poder. Fíjese nomás: equilibrio, amor y poder en la relación de la pareja, equilibrio, amor y poder en la relación entre padres e hijos. ¿Sabe de qué voy a hablarles? De esto, de la palabra de Dios. Pero como le digo, yo soy una oveja del Señor disfrazada de coyote. Entonces voy a llevar mi disfraz de psicólogo, que es el coyote que traigo por fuera. Y entonces cuando me abran el foro, vamos a hablar de lo que dice los principios bíblicos. Es un ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Hermoso, no deje de orar por la familia Contreras, por favor. El tercer pecado que hizo Elí, fíjese ya en el capítulo 3, 1 Samuel 3, el verso 10 al 14, dice que Elí no estorbó a sus hijos.
Ay, Dios mío. Oiga, mi hermano, es responsabilidad de los padres que nuestros hijos tomen decisiones correctas. ¿Qué opina? Repito, es responsabilidad de los padres que los hijos tomen decisiones correctas. ¿Qué opina? Pues no, es responsabilidad de los hijos tomar decisiones correctas. Es responsabilidad de los padres instruir a los hijos, ciertamente. Piense en Samuel. Samuel instruyó a sus hijos, guió a sus hijos, educó a sus hijos. ¿Sabía usted que Samuel en Ramá, en su casa, desde Ramá, juzgaba a Israel? ¿Sabe por qué? Porque no quería dejar a sus hijos, porque había visto el caso de Elí. Samuel, un hombre muy cercano a sus hijos, pero sus hijos fueron perversos. Los hijos de Samuel, del gran Samuel, le dieron la espalda a Dios, le dieron la espalda a sus padres, y fue el momento donde el pueblo de Israel llega con Samuel y le dice: danos un rey. No queremos que tus hijos sean nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque tus hijos no han seguido tu camino. Fíjese, nos consta como pueblo que tú hiciste lo correcto entre tus hijos, pero tus hijos no hicieron lo correcto. Así es de que si en el futuro usted ve a uno de los hijos de los Contreras haciendo pecado y medio, créalo, será su responsabilidad. Pero yo quiero dormir tranquilo. Me va a doler profundamente, pero yo quiero esa noche llorar cuando quizá alguna de mis hijas llegue y me diga: papá, estoy embarazada. No sabe lo que me va a doler. Pero después de esto voy a secar mis lágrimas y voy a decirle: mija, ¿cómo le vas a hacer? En el libro Mi rebelde consentido terminé escribiendo eso. Cuando terminé el libro, mi hijo tenía entonces 15 años de edad, hoy tiene 23 años. Las cosas han cambiado enormemente, pero yo he puesto la responsabilidad de mi hijo en sus manos y no dejo de estorbarlo, y lo estorbo, y lo estorbo, y lo estorbo hasta que pueda. Pero yo sé que mis días están contados de influencia en la vida de mi hijo. Será su responsabilidad ahora, de aquí en adelante. Qué importante es esto, mis hermanos. Dios juzgó a Elí de una forma terrible. Mi hermano, permítame cerrar el tema planteándole a usted una propuesta. No voltee a ver a sus hijos y trate de guiar a sus hijos sin antes haber recibido la guía directa de Dios en su propia vida. Yo le invito a hacerse 3 preguntas claves que Dios le hizo a Adán. Plantéese la pregunta: ¿dónde estoy? Dese cuenta. Quizás su línea del tiempo está en este punto y tiene hijos pequeños. Instrúyalos. La Escritura nos dice: instruye al niño en su camino. Tómese el tiempo para hablar con ellos, orar, abrazarlos, besarlos, enseñar la palabra de Dios. Pero quizás su línea del tiempo está en un punto intermedio. Sus hijos ya son adolescentes, quizá un poquito más. Tómese el tiempo, no se canse. Es muy pesado guiar adolescentes, ciertamente. Tómese el tiempo de hacer lo que le toca hacer. Pero quizás su tiempo está como mi esposa y como yo, que empezamos a despedir a nuestros hijos. Es el tiempo de cambiar nuestra oración. Es el tiempo, y yo cerré este libro, porque este libro es la segunda parte de Mi rebelde consentido, y cerré este libro con una oración que muchos padres están haciendo hoy día. Escuche, por favor. Aquel día yo puse aquí: nuestras oraciones serán modificadas. Mi esposa y yo oramos, y vamos a orar muy pronto de esta forma: querido Padre, un día confiaste en nosotros y pusiste en nuestras manos 5 almas para inspirar y preparar para la vida. Nos sentimos tan agradecidos contigo por esta enorme misión que nos has encomendado, el regalo de mantener hijos en casa. Hoy, después de todos estos años de angustias y alegrías,
días de llanto y sonrisas, dolor y placer, confusión y certeza. Este día con dolor y satisfacción los entregamos con nuestra bendición a iniciar con tu ayuda la aventura de sus vidas. Cuida su salud, bendice la obra de sus manos, haz que prosperen sus negocios. No permitas que la avaricia les atrape y les aleje de tu camino. Dales sabiduría para guiar a sus hijos. Te pedimos que les recuerdes nuestro legado, todas aquellas pláticas que teníamos en casa cuando abríamos tu palabra. Ayúdales todos los días de su vida a tomar decisiones correctas. Produce en ellos el amor por el deber cumplido. Darles lo que nos has dado, el gozo de amarte y el placer de servirte. Como todos los días, los ponemos en tus manos. Por amor a ti mismo, suplicamos por ellos. Bendícelos en donde quiera que se encuentren. Quizá usted y yo ya estamos entrando a esa etapa, donde estamos cerrando el ciclo de la familia. Pero quizá haya quienes estén cerrando el ciclo de su propia existencia y piensan que es el momento de dejarse morir. Están equivocados. ¿Sabe usted cuánta sabiduría tiene? ¿Cuántos recuerdos tiene? ¿Cuántas experiencias tan valiosas tiene que debe enseñar a sus nietos, a sus hijos? Es el momento de orar por ellos, de estar con ellos. Es el momento de cuidar de ellos desde otra trinchera. Por favor, no se deje morir. Es el momento de sonreír, porque muy pronto estaremos delante de nuestro Señor. Pero por favor, vea en qué punto se encuentra para que pueda llegar delante de Dios y poder rendir cuentas claras ante su presencia. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Cierre sus ojos y piense en su familia. Dese cuenta que Dios puso una familia en sus manos y quizás sea el momento de hablar con ellos. Le invito a orar y a pensar en su proceder como padre, como madre, en su proceder como esposa, como esposo, y hable con Dios. Querido Padre, muchas gracias porque has puesto en nuestras manos una misión hermosa: almas a quien guiar, educar y formar. Este día, Dios, que hemos escuchado que efectivamente todo tiene su tiempo, queremos darnos un tiempo como padres para evaluar nuestra función paterna. Ayúdanos, Dios, a identificar nuestros errores, a corregir en tiempo y forma, a ser responsables ante ti y responder a la pregunta número 2 que tú le hiciste a Adán. Ayúdanos a entender que nosotros algo hemos hecho personalmente. Suplicamos, Dios, que nos des el entendimiento de tu palabra para que podamos nosotros llevar tu palabra a nuestros hijos. Pero, Señor, quizá estamos en un tiempo donde tú nos inspiras a llevar tu palabra fuera de nuestro hogar, con los vecinos y amigos. Suplicamos, Dios, que nos ayudes a saber que la gente está muriendo y que nos has puesto a nosotros como lumbreras para enseñarles el camino de la fe. Quita la pereza de nuestras vidas, quita el hastío y la apatía de nuestras vidas. Tenemos tantos años congregándonos ya delante de ti que nos hemos acostumbrado a llevar una vida cristiana. Queremos cambiarlo, Señor. Queremos ser responsables de llevar tu palabra a la gente que tenemos cerca. Ayúdanos, Padre. Ayuda a esa gente que va a escuchar tu palabra a partir de este día y que puedan ser transformados con el poder de tu sangre. Por el Señor de Cristo Jesús clamamos a ti. Amén.